analizar estas noticias tenemos hoy día dos importantes invitados. Está José Sebasco, analista político. José, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Buenas. Don José Sebasco. Primero, aplaudir el trabajo conjunto que han hecho instituciones importantes del país. La Contraloría, la Fiscalía, el Ministerio del Interior y el propio Presidente de la República, como nos ha hecho notar. Y esto nos demuestra que esta llamada atención pública que están haciendo las instituciones para combatir algo que se llama corrupción y que está enfocada en un gobierno regional que ha gastado 3.500 millones en obras, implica que definitivamente el trabajo del Estado tiene que ser un trabajo global, porque así lo exige la gravedad de las cosas en el país. Pero oportuno, ¿no, doctor Sebasco? Realmente oportuno. Porque ahora, ¿cuántos muertos? Después empezamos a ponerse... Y con una mafia ya extendida. O sea, esto hubiera sido más fácil de pescar hace unos 3, 4 años, pero probablemente. Tiene que ver también por la capacidad que tiene en este caso el órgano de control del Estado, que es la Contraloría. Son 1.880 instituciones públicas a las cuales solo tiene acceso la Contraloría para poder controlar un 20%. Donde no todos los jefes de los organismos de control institucional son de la Contraloría, sino que son pagados por las propias instituciones. ¿Y esto qué tiene que ver? Con un proceso permanente que la Contraloría tiene que hacer año a año, ir al Congreso y mendigar un poco más de presupuesto, cuando hay que establecer medidas institucionales de largo plazo. Por ejemplo, establecer que el 0.5% del presupuesto del país sea destinado a la Contraloría. Un país en crecimiento, un país como el nuestro que crece, no solamente crece la riqueza, crece también la delincuencia y crecen otras cosas. Consiguientemente tenemos que nosotros llamar la atención para que las políticas de Estado prevean con antelación este tipo de acciones, como lo que lamentablemente está ocurriendo en la región Ancash. Es una estrategia definitivamente que no hay las lecturas correctas se les acabas de manifestar, Will. Pero acá tiene que también hacer un trabajo profundo la gente de inteligencia y el Ministerio del Interior. Todos nos basamos en base a los aspectos formales de las comunicaciones oficiales para poder hacer un control efectivo, pero también hay una subcapa que es trabajada por los elementos de inteligencia que tienen que ver con el orden público, que tienen que ver con la prevención de la delincuencia, que también tienen que hacer un trabajo, creo yo, coordinado entre estas instituciones. O sea, no solamente es lo que podemos ver, sino también es aquello que no podemos ver, pero que existen. Y que estas cosas se van, como lo dice Marisol Perestello, se van viendo y que eso tiene que ser detectado y tiene que ser ya denunciado oportunamente para que el flujo de documentación, que es un tipo de auditoría legal que realiza la Contraloría, se realice con éxito y se tengan que ver a dónde están yendo pues las cuentas y sobre todo el modelo de corrupción que se está aplicando en la región Ancash, que es el exceso de contratación por servicios por terceros. Eso es lo mismo que todo, o sea, el tema es los partidos políticos. Claro. No hay una verdadera vocación de servicio en principio por quienes se inscriben en los partidos políticos y ven un tema como una oportunidad. Me da cosa decirlo, pero lo ven como una oportunidad de negocio. Sí, claro. Muchos de los candidatos son personas exitosas en el campo empresarial, pero no tienen una vocación de servicio en una visión de país. Y los partidos políticos no se preocupan en formar tampoco sus cuadros políticos. De manera que cualquiera entra a las filas del partido político y no hay una escala ascendente para poder llegar a cargos públicos, no hay formación en materia de gobernabilidad para poder ejercer la función pública. Y luego, ¿qué tenemos? Alcaldes electos que no saben cómo administrar un presupuesto y terminan siendo denunciados a la Fiscalía o por la Contraloría por no haber sido formados para poder ejercer un cargo público como que es un alcalde municipal. En este sinceramiento que digo por parte del Jurado Nacional de Elecciones, creo que hay que modificar la manera de poder evaluar esas hojas de vida y también establecer algunos requisitos, creo yo, para que sean mejores las personas que postulen a los cargos públicos, porque al final administran nuestro dinero. Ya no solamente se trata de una elección popular, sino también se trata de poder ejercer bien la función de aplicar un presupuesto para que ese presupuesto sea, a su vez, mantenga y tenga la obra pública que la gente necesita. Así y es. eso es lo que no vemos. Cosa que no ocurre en el caso del Congreso, que es un ente de representación. Así es. Y por lo tanto es el perfil de quien debe ir al Congreso es distinto, ¿no? Pero no se puede tener alcaldes que nunca en su vida
han administrado una bodega, pues, ¿no? Por ejemplo, elecciones, ya los precandidatos están poniendo todas las caras de Lima. Y yo digo, ¿cuál es la efectividad de eso? ¿Cuál es la efectividad? Mira, yo particularmente pienso que ninguna. Además, pues, el candidato va a la plaza pública y habla de limpieza y ensucia la pared. Así es. Habla de limpieza y está con los mítines, con la música a todo volumen. Así es. Queremos una plataforma real, de un discurso político real, pero el candidato está bailando cumbia en el mitin, está haciendo bingos, está sorteando bateas con artículos de primera necesidad. Entonces hay una distorsión total de lo que significa la elección de los buenos candidatos. Y tienen un espacio en Canal 7 donde pueden explicar durante todo el periodo que ni siquiera están en campaña como partidos cuáles son sus proyectos. Ni un partido político lo utiliza. Entonces, me van a pedir mis impuestos para empapelar con su cara la ciudad, conmigo no cuenten. De verdad, conmigo no cuenten. Reflexionaba sobre el tema, pero también me pongo a pensar dónde queda la representación de quien votó, ¿no? Si bien es cierto, es un castigo al partido político, pero ese representante del partido político también se queda sin ninguna persona que represente ese sector del electorado. Es un tema que yo me aventuraría a no dar una opinión. Pero todavía, por lo menos ponerlo sobre la mesa. Pero ponerlo sobre el debate es muy importante porque hay que castigar. Yo creo que no hay manera de que la gente aprenda, ni las instituciones aprendan, si no se les castiga. Castiga, por supuesto que porque sí. siempre van a hacer la vida alegre. Bueno, mandé una persona, ya lo desaforaron, que es el accesitario, pero no. Creo que hay que castigar para que la gente pueda aprender. Tal vez habría que preguntarnos de una vez por todas para qué existen los gobernadores, ¿no? Es algo que yo estaba también reflexionando y buscando un poquito en internet. Literatura. Me encontré con que existen 4.000 tenientes gobernadores y hay una cifra por ahí que solamente el 30% conocía de las funciones que tenía que ejercer. Entonces la pregunta es... Que además son nombrados a dedo por el Ejecutivo para que traigan por la directora general de Gobierno Interior. Pero además es clarísimo que para eso los nombran, pues para que sean el ayayero del presidente, obviamente entonces del partido, y para en la funciones región, que están ya en la ley y dentro de otras instituciones. Por ejemplo, ahí leía yo garantizar el tema de derechos humanos. Tenemos la Defensoría del Pueblo, tenemos el Congreso, y en realidad los gobiernos de los mítines, salvaguardia. O sea, es el uso de nuestros impuestos para que le hagan propaganda. Fiscaliza los programas sociales. Así es. Coordina con los gobiernos regionales. ¿Pero qué va a fiscalizar si son de su propio partido? Y va los dos. Por eso digo, pues, se le encarga la fiscalización del programa social. O sea, que el gobernador va a llamar a decir que Jaliwarba no funciona, no le creo. Para fiscalizar quiénes son los que trabajan en Gualeguaychú. ¿Y a dónde van los domingos? Al desfile del pueblo y a izar la bandera nacional en representación del presidente de la República. Yo también quiero izar la bandera nacional por 1.800 soles, dígame dónde, ¿no? O sea... Entonces es una figura de rezago de eso de la República, pues que ya tiene que desaparecer ya por... Claro, bien, pero había un objetivo específico. Ahora es como, un día te vas, compras con tu familia y puedes terminar encerrado en un centro comercial con un montón de gente afuera que te quiere robar. Me contaba un amigo que este fenómeno se dio en Brasil también, Me sonaba a mí. pero no usaban la palabra saquear, sino en Brasil decían vamos de compras. De acuerdo. Y de esa manera convocaban a estos chicos desadaptados a hacer estos saqueos. Afortunadamente a nosotros estos han sido lo suficientemente sinceros en poder vamos a saquear y no poner la frase vamos de compra, pero esto es una demostración de que ya no hay un respeto a la autoridad en el país. No, cero. Pero ¿no es este el Perú del que uno esperaría ese tipo de respuestas? Bueno, estas herramientas informáticas pues tienen buen uso y mal uso, ¿no? Pero recordemos también de que cuando hubo la convocatoria por el Facebook y el Twitter, me parece, para cuando hubo el problema de la repartija en el Congreso, sí. La convocatoria fue por las redes sociales. Sí, claro. ¿No? En ese caso, pues, digamos... También las fotopapeletas, el reclamo fueron convocadas por redes sociales. Entonces, la tesis que tienes respecto a que podría ser un globo de ensayo para otros fines,
podría nacer también de la utilidad positiva que ha tenido en estas dos cosas que acabamos de decir. Yo llegué a pensar que era la competencia de este centro comercial que les habían mandado esos forajidos. Porque, o sea, que ganas de no ir nunca más. Claro, que también existe, por cierto. Claro, y que además es, no digo que sea el caso, pero que en las redes se usa mucho, ¿no? Alguien que diga, me comí una hamburguesa en tal lugar con una cabeza de rata, listo, ¿no? Se fregaron el menú para toda la semana. ¿no? Es verdad. Pasa mucho. Y yo creo que sí, y afortunadamente pues la policía ha tenido una buena... Bueno, la divindad, que no es una... Que no es la divinidad. No es la divinidad, sino la dirección policial dedicada a perseguir los delitos de alta tecnología, deberá estar analizando seguramente estos datos y tendrá toda atención para los próximos llamados que tienen... lugar, fecha y hora predeterminados. Es decir, ahora, no deberían agarrar por sorpresa a nadie. Tal vez un consejo a todos los que les parece gracioso participar de estas cosas, ya sea en serio, medio en broma. De verdad que la policía tranquilamente podría coger de esos 14.000 aleatoriamente a, no sé, 300, investigarlos y sancionarlos, porque están... afirmando que quieren cometer un delito. Claro, podría usarse eso también para un seguimiento, ¿no? Esta gente que está ahí en las redes sociales haciendo terrorismo ya informático, digamos así, ¿no? Claro. No es pero que no se les reconoce las consecuencias legales de esa vida en común. Yo creo que tenemos que empezar por llamar las cosas por su real nombre, ¿no? Unión civil no matrimonial, para que la gente perciba que no es pues un matrimonio convencional, tradicional, sino que se tratan de dos personas que se unen civilmente para proteger sus derechos. Yo creo que no podemos tapar el sol con un dedo. Hay una realidad y hay que administrar la realidad. Y hay que garantizar los derechos a estas personas que son como cualquiera de nosotros. Así es. No podemos estar estableciendo políticas de marginación, de no inclusión, no. Ya la época de la Inquisición acabó pues hace muchos años. Tal vez una de las cosas más tristes y más egoístas de de quienes se oponen a este planteamiento es que se ha dado a decir que es una ley de minorías o le han dicho la ley Bruce y acosan al congresista Carlos Bruce para que se pronuncie así basado sobre su vida personal. O sea, yo considero que esta ley es tan mía como la de una persona que quiere vivir con alguien, hacer pareja con alguien del mismo sexo. O sea, yo quiero vivir en un país donde cualquier persona pueda unirse con otra por amor sin que la estén persiguiendo y la estén fastidiando. Deja del mismo sexo te pueda constituir esa unión en un contrato. Estamos pues normados por algunos estereotipos, ¿no? Yo estoy convencido que dentro de 40 años ya esto va a ser algo normal y creo que debemos adelantarnos en el país. En lugar de estar entrando a discusiones de este tipo, que son, en mi opinión, una de solución inmediata, deberíamos estar usando el tiempo en discutir otras cosas que realmente tienen que ver con nuestro bienestar en el país, para poder vivir mejor y buscar algo que nadie se preocupa en repetirlo muchas veces, que es la felicidad de las personas. Así es. Hay que buscar ser felices en este corto periodo de vida que tenemos. Ese tendría que ser, está en la Declaración de los Padres de la independencia norteamericana, el objetivo del Estado es buscar la felicidad de los... Así es. Y en ese sentido, la presidenta argentina, la señora Cristina Fernández de Kirchner, nos podrá gustar o no, nos parecerá que su manejo económico no es el adecuado, pero haber tenido el coraje de amadrinar a una niña, producto de una unión entre dos lesbianas, a mí me ha parecido de una humanidad, porque es una medida polémica para su país, que es un conservador. Vamos, el Papa es argentino y sin embargo ella es madrina de la hija de una pareja de lesbianas. Niña, ¿no? ¿El qué dirán? Y en las madres, ¿no? Y en las madres. No vamos a seguir el ejemplo del señor Maduro y no vamos a crear un ministerio de la felicidad, ¿no? No. La felicidad es transversal, ¿eh? Con que aprobemos la unión civil, creo que estamos en ese camino, ¿no? Yo creo sirve mucho más que un ministerio, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que es un buen paso dado por el país. Te olvidaste de lo de Pepe Mujica en Uruguay también, ¿no es cierto? O sea, ya el avance del mundo social y de las relaciones humanas se complejizan conforme se avanzan los tiempos, pues. Entonces no se puede ahora
pensar como hace 50 años atrás y decir, no, esto es lo que hay que fortalecer, que se mantenga esto y no lo otro, no, sino adecuarse a los tiempos. Creo que la democracia y la Iglesia, me parece que con Francisco, busca adecuarse a los tiempos. Y un cherry final, el Frente Amplio está de acuerdo con la propuesta de Carlos. Me parece bien que si tu creencia religiosa no te permite ese tipo de unión, perfecto, entonces sigue tu religión, no tienes por qué imponérsela a todo el mundo. Desde aquí creo que habría que reconocer una cosa que me pareció, me ha hecho sentir mejor. Y es que he leído artículos de gente de izquierda, de derecha, de ultraizquierda, de ultraderecha, en la misma línea. Sí. O sea, esto sí que convoca a personas de distinta ideología en función de un derecho que es humano, pues, ¿no? Y que revela tolerancia respecto de las convicciones y de las opciones de encontrar la felicidad y de buscar... En el mundo musulmán me dicen, yo no sé, dicen que un hombre, si tiene los suficientes recursos, puede tener 4 esposas. Sí, claro. ¿Por qué? Porque entonces Alá lo santifica porque tiene dinero, y porque tiene dinero puede tener las 4 esposas. Entonces, si va el cardenal Cipriani, ahí, ¿qué cosa sucede? La democracia explota. Pero no planteemos la unión civil, no matrimonial. Pero ni creas que la unión múltiple nos va a hacer reír a nosotros. Va a ser meter Islam. Yo no estoy de acuerdo con que si tienes plata puedes tener varias... A pesar de que en ciertas partes del mundo, como en nuestro país, se aplica en muchos casos y las mujeres son las últimas en enterarse, pero vamos, no falta que me maten. Amigos, tenemos que despedirnos, decir buenas noches y agradecerles su compañía. Muchas gracias, José. Muchas gracias.